Hola a todos, muchas gracias por la presentación, te pasaste Valeria. Bueno, yo sé que me va a presentar, estamos un poco de forma con cambios de horario, en fin, yo estoy en Escocia, pero muy contenta de poder estar con ustedes hoy día y conversar un poco sobre políticas de familia, los desafíos que tenemos hoy en día en Chile. Este tema es muy complejo, es muy inabarcable, por decirlo así, así que probablemente después de esta presentación quizás van a salir con más dudas que respuestas, pero ese es un poco el propósito, que abramos nuestra cabeza y que empecemos a pensar mucho más en los desafíos de la familia, porque es algo fundamental para resolver los problemas de nuestro país. No sé, tengo mucho ruido aquí, estoy con una construcción al lado. Disculpen, pero bueno, a ver, espérense. Vuelvo al punto. Bueno, entonces comentarles que los desafíos que enfrenta la familia en Chile son muy diversos, son muy amplios, y por ende vamos a abordar algunos de ellos en esta presentación, ¿ya? Les tengo un PPT, un PowerPoint, que la idea es que nos ayude a guiar un poco los 10 temas que yo considero que son eh, más relevantes o que tenemos que tener en mente a la hora de involucrarnos en esta discusión, ¿ya? ¿Qué desafíos enfrenta la familia? 10 claves para el debate. Em, Primero, aquí tenemos que hacer, creo yo, y en esto he leído a diferentes autores, como por ejemplo Pier Paolo Donati, que dicen que hoy en día lo que se requiere es que nosotros concentremos la política pública no en el individuo como el receptor final, no en la persona. O sea, obviamente la persona es el fin último, ¿cierto? Pero que hay que hacer un cambio de foco y concentrarnos en la familia, porque finalmente cuando no miramos a la familia como una realidad suprafuncional, terminamos reduciéndola, terminamos, por ejemplo, observando a un niño dentro de la familia, terminamos observando a la madre, destinando políticas parcializadas que pueden terminar dañando a esta unidad funcional que es distinta de quienes la componen. No es la suma de las personas que están ahí, sino que se eleva como una unidad propia, que es diferente en el fondo a esas relaciones interpersonales que pueden haber dentro de ella. En la familia es donde nosotros nos sentimos valorados por el hecho de existir, es donde nosotros no necesariamente vamos a ser valorados por la función que jugamos. Por ejemplo, si en algún momento nosotros tenemos algún problema en el trabajo, se nos puede despedir. ¿Por qué? Porque en ese espacio estamos requeridos para cumplir una función. En la familia se nos va a apreciar por este hecho de existir, por el hecho de ser persona, y este espacio es trascendental para la dignidad de la persona, para su desenvolvimiento seguro después en la sociedad, y es una red de soporte también crucial, tanto emocional como materialmente, y por eso tenemos que cuidarla. Cuando la sociedad comienza a tener muchos problemas, por ejemplo, hoy en día como los que enfrenta Chile, en la autoridad, en la violencia, en la delincuencia, en fin, en todas las normas que nos permiten interactuar los unos con otros en paz, pacíficamente, tenemos que justamente observar qué está ocurriendo en la familia, que es la transmisora de pautas culturales que nos permiten convivir socialmente y no terminar en el fondo destruyéndonos los unos a los otros, ¿ya? Entonces, es clave volver a pensar la política pública no de forma parcializada, sino que elevemos a la familia a una categoría propia. Esto se intentó de cierta manera hacer en el gobierno anterior, cuando se nombró el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, pero para mi gusto creo que es como un y la familia, como agregándolo un poco a los receptores de la política, pero creo que tiene que haber un cambio mucho más radical, en decir, todo el centro de nuestra política va a ser la familia. Si hacemos políticas laborales, tenemos que observar a la familia. Si hacemos políticas de seguridad, tenemos que ver cómo esto afecta a la familia. Si hacemos políticas educacionales, observar a la familia en su conjunto.
Bueno, aprovecho de hacerles una recomendación, aquí el espacio. Yo escribí una columna cortita, pero igual hay otros artículos que tratan más o menos estos temas, que es que la revista Vértice, ¿ya? Aquí yo escribí una columna sobre también este punto de observación que nosotros podemos tener de la familia y con respecto al debate constitucional, que si bien era con respecto al debate anterior, hoy en día está actualizado porque se nos vuelve a abrir este plano de discusión, pero se puede meter a revistavertice.cl, descargarla y también ir profundizando en estos temas desde la lectura, que es muy importante, ¿ya? Em, el segundo punto es que o sea, en primer lugar tenemos que elevar la familia a su categoría propia. En segundo lugar, tenemos que ser muy estratégicos en la manera en cómo enfrentamos este debate, porque siempre terminamos en un reduccionismo del debate de familia. De hecho, si ustedes se fijan, cada vez que un político empieza a hablar de los temas de familia, de hecho estuvo José Antonio Kast en Mesa Central y empezó a hablar del tema del aborto constitucional, de la familia, y de inmediato entra la discusión valórica. Entonces, si bien hay que dar todos esos debates y hay que enfrentarlos y hay que discutirlos, obviamente, es muy importante focalizarnos en los temas que son de sentido común y que a la mayoría de las personas eh, los, eh, los acogen. Es decir, en Chile las personas aprecian a las familias, las valoran enormemente, les da sentido a su existencia, trabajan por sus familias, le dedican mucho tiempo a la familia. De hecho, hay varios estudios que muestran que las personas, mucho más que dedicarle tiempo a sus amigos, le dedican tiempo los fines de semana a visitar a sus parientes, etc. Entonces la familia en Chile tiene un rol muy importante, que de hecho yo ahora que estoy en Escocia me doy cuenta de lo diferentes que somos en cuanto a lo fuertes que son nuestros vínculos familiares, y eso es algo positivo, y la gente como se moviliza por la familia, nosotros tenemos que sintonizar con este sentimiento, este anhelo positivo que existe ya en nuestra cultura, pero que se ve muy perjudicado por diferentes esferas de la sociedad que no están dialogando con la familia. Dado que la familia está invisibilizada en el debate público y se tiende a privatizar, es importante en el fondo observarla y levantar, elevar en la discusión pública esos anhelos que están hoy día silenciados y que están muy distantes de las discusiones minoritarias en las cuales siempre se suele entrampar este debate, o sea, que el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, cuando en realidad la mayoría de las familias chilenas tienen otro tipo de inquietudes con las cuales nosotros tenemos la oportunidad de conectar. ¿Ya? Ese es el segundo punto. Lo otro que tenemos que hacer en los debates de familia es ser muy conscientes de cuáles son las prácticas culturales que están arraigadas en nuestra sociedad, que es, por ejemplo, el caso de la monoparentalidad. Esto es algo que es muy propio de la sociedad latinoamericana, en la cual la monoparentalidad está muy presente. Incluso, bueno, si leen, no sé, probablemente lo han leído quizás a Octavio Paz y su interpretación de la valoración que tenemos de la Virgen, en fin, que sería también por esta presencia matriarcal en la familia, en que el hombre habría como tiene una presencia esporádica en que aparece, está con la mujer, luego se va, no es quien forma familia, quien cría, etcétera, mientras que la mujer tendría un rol mucho más fuerte en la materia. Y para eso, para que nosotros vayamos avanzando hacia una sociedad en la cual hay coparentalidad, en donde padre y madre están presentes en la crianza de un hijo, cuestión que en la cual tampoco podemos tener una posición neutral, porque de hecho, hay muchos estudios, aparte de la posición valórica que uno pueda tener al respecto, pero de que es mucho mejor que un niño esté con su padre, con su madre, que tenga una crianza de ambos, que esto lo estimula, lo desarrolla, le ofrece mejores oportunidades en muchísimos ámbitos. Esto es mucho más positivo y por ende nosotros tenemos que aspirar a eso. Pero nos enfrentamos a este asunto cultural, como les decía, de que existe una fuerte valoración por la crianza que tiene la madre en la familia y no se aprecia al padre. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr de que el padre tenga un rol mucho más activo, esté más presente, y en ese sentido las políticas que contribuyan a que exista una coparentalidad más fuerte
son importantes. La pandemia ha cambiado un poco el paradigma porque gracias al teletrabajo los padres volvieron a la casa, muchos de ellos, no todos, y eso ha hecho que la crianza comenzara a tener ciertas rutinas que modificaron en muchas familias la manera en cómo se observaban las labores de cuidado. Entonces, esto es un desafío propio, todo lo que sea que el hombre, por ejemplo, el típico debate de las pensiones alimenticias, que se haga cargo de los niños, que esté presente, es muy, muy importante desarrollar. Aquí yo no les tengo exactamente cuáles debiesen ser esas políticas, pero sí es un punto a tener presente para los debates que se vengan. Luego también, aparte de nuestros puntos culturales, tenemos que considerar cuál es la realidad que tiene la familia contemporánea. Y este es un debate que se ha dado extensamente también en el mundo porque estamos presentando, sin duda, nuevos desafíos. La incorporación de la mujer en el trabajo ha modificado mucho, por ejemplo, la proyección que tiene la mujer en el número de hijos que va a tener, en la tasa de natalidad. La tasa de natalidad es un aspecto muy preocupante que debiese estar mucho más presente también en la discusión, porque esto altera fuertemente no solo en la proyección económica que podamos tener, nuestra capacidad de producción como país, sino que también produce una serie de conflictos intergeneracionales, dado que no tenemos personas que se puedan hacer cargo de las generaciones mayores, etcétera. Y esto es como por mencionar algunos, porque hay mucha investigación que muestra el grave problema al cual nos enfrentamos por este tema. También estamos en un momento en que han aumentado los costos asociados a la crianza, las expectativas que se tiene de ella. Estamos en una sociedad con muchísima información y yo creo que en esto, si aquí tenemos presentes a abuelos, padres también que están observando a las nuevas generaciones que están siendo padres, y hay un estilo de crianza que es muy diferente y probablemente que se ha visto muy afectado por la sociedad de la información, que hoy día uno puede acceder a muchísimos métodos. O sea, yo lo veo yo soy mamá de 2 niños, ahora estoy embarazada de 3 ya, porque estoy embarazada del tercero, y uno ve como las personas ya no siguen muchas veces el patrón que tenían de la crianza que les dieron sus padres. ¿Por qué? Porque pueden acceder a muchos más referentes en sus modelos de crianza, y eso provoca muchas tensiones también, porque ya no se sabe como qué es lo bueno, qué es lo malo que se puede hacer, y aumenta las expectativas y provoca muchas tensiones. Y también el hecho de que la mujer se incorpora al trabajo, si bien tiene un aspecto muy positivo en que la mujer puede desarrollarse y puede aportar a la sociedad de forma más activa, también pone una presión muy alta, y de hecho hay muchos estudios que muestran cómo han aumentado las psicopatologías en las mujeres. Aquí les tengo en el PowerPoint, pueden ver, es un estudio del COES, en el cual se ve que las mujeres que tienen depresión severa son personas, o sea, son casi el doble de comparación a los hombres. Entonces tenemos muchos más síntomas depresivos en mujeres que en hombres. Tenemos esto también, las trayectorias laborales de las mujeres son diferentes, porque se ha observado de que las mujeres entran en momentos mucho más no sé cómo decirlo en términos médicos, pero en momentos de colapso, por decirlo así, por la tensión que provoca la crianza, el estar en el trabajo, pero también criando, y como la mujer se conecta a muchas cosas, está con la cabeza en muchos lugares a la vez, eso termina provocando en el fondo estos momentos de crisis. En la época de la maternidad, en la época fértil de la mujer, también hay más probabilidades de que la mujer tenga depresión, y como sociedad no estamos abordando estos problemas porque de cierta manera también el hecho de que la mujer se incorpora al trabajo y que pueda hacerlas todas
se ha visibilizado como algo positivo, pero que no se están considerando todas las falencias que se están provocando, o todas las heridas, por decirlo así, que hay detrás de todo esto, pero que yo creo que explican por qué, por ejemplo, tuvimos el 8M, hay muchas mujeres que sienten esta tensión y se sienten muy representadas por la causa de la mujer, etcétera, pero porque simpatizan en el fondo con alguien, con cualquier movimiento que intente poner temas como este o temas como otros. Bueno, todos sabemos de que el tema de la mujer es como muy amplio, están las que defienden el aborto, las que defienden están en contra del patriarcado, pero también hay mujeres que terminan simpatizando porque ven que estos problemas que están enfrentando dentro de la sociedad moderna no hay nadie que los esté visualizando. Y ahí también tenemos una oportunidad muy grande de cómo acoger el hecho de que la mujer por un lado, el hombre por el otro, tienen un rol dentro de la familia en la crianza, y también por este aumento de costos de vida y por las expectativas de vida también se quieren desarrollar profesionalmente. Esta tensión, si quien la resuelva, creo yo, va a representar a un número muy, muy importante de la población que requiere de respuestas. El siguiente tema, y algo que se me está pasando, también tenemos como por decirlo así, problema o desafío de los adultos mayores, que muchos de ellos, dado que no tenemos estructuras o instituciones que puedan contribuir con las labores de cuidado, de esto las familias y particularmente las mujeres asumen esas labores, y que también se suman muchas veces a este asunto de la crianza, el trabajo y el cuidado de sus padres. Entonces, también tenemos ahí que considerar este elemento para ver cómo podemos lograr que se compatibilicen todas estas necesidades. Por ejemplo, en el Reino Unido aquí, el cuidado de niños, el childcare, uno puede cobrarlo como un voucher y pagarle directamente a los papás por ese cuidado de niños. Ustedes lo pueden considerar una buena política o una mala política, pero es una manera de que los adultos mayores estén incorporados al mundo del trabajo, estén recibiendo una remuneración por esta labor de cuidado que muchas veces asumen y que no es remunerada. Entonces, eso también es una oportunidad, una política a estudiar que podría considerarse. El quinto problema, que es un problema propio también de nuestra sociedad, es la inseguridad. Las personas aprecian el sentirse seguras y la sociedad, dado que tiene tanta información, tanto cambio, estamos en una sociedad muy acelerada, pero tenemos muchas inseguridades, ¿ya? Y esto, en el caso de las personas que van a formar familia, se acrecienta, porque muchos estudios muestran de que las personas al pensar en tener hijos, al pensar en casarse, compartir la vida con otra persona, etcétera, ven un montón de posibilidades de riesgos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debiésemos tratar de hacer? Y esto es lo que hizo el gobierno húngaro en Hungría, que ellos decidieron centrar su política en la familia, como yo les decía, como el receptor de la política pública. ¿Y cuál era cuál es el eje discursivo? Vamos a darle seguridad a las familias, que formar familia en nuestro país no sea un elemento de inseguridad, sino por el contrario, sea algo que les ofrece seguridad. Y eso tiene sentido porque la familia, de hecho, debiese ser un espacio de seguridad, pero en Chile, de hecho, se persigue mucho, y a mí me da risa porque cuando yo, por ejemplo, conté que iba a tener mi primer hijo, todos muy felices, bueno, por suerte tengo una familia que siempre me ha apoyado el que tengan hijos, etcétera, pero uno empieza a notar en su entorno que ya con el segundo es como, me acuerdo patente de una persona que me dijo, ustedes como que se embalaron teniendo un segundo hijo. Y ya con el tercero, la gente es mucho menos, se da cuenta y te pregunta, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a...? Entonces tenemos una percepción social que está muy asociada también a esto de que el kilo de guagua está caro, de que tener hijos en la sociedad actual es muy riesgoso. Entonces, tenemos que lograr, si queremos revertir la tasa
natalidad, si queremos poner a las familias en el centro por el positivo impacto social que se genera y el impacto personal que provoca en las futuras generaciones, necesitamos sí o sí corregir ciertos elementos que están hoy día alterando las decisiones de las personas a formar familia, porque no estamos en una sociedad que ofrezca garantías al respecto. Entonces tenemos que lograr darles predictibilidad. ¿En cómo se logra esto? Invirtiendo mucho más en las familias desde el sistema público y también desde el mundo privado, o sea, que el formar familias sea algo positivo, algo que se aprecia socialmente, que el tener hijos sea una oportunidad incluso de crecimiento económico. En Hungría, las personas cuando tienen hijos, primero reciben, las mujeres empiezan a esto hay que chequearlo bien porque es por número de hijos, etcétera, pero tienen ventajas tributarias. También tiene ventajas tributarias la segunda persona que el segundo ingreso del hogar. Las mujeres cuando ya van a tener más el tercer hijo tienen beneficios tributarios, por lo que entiendo, de por vida. Comienzan a tener también beneficios desde que están embarazadas en el tercer hijo, de forma de que en fin, ya no sea tan pesado el proceso de crianza. Tienen subsidios para poder comprar un auto familiar, tienen subsidios para poder comprar su primera casa, y subsidios significativos, de forma de que puedan tener una casa digna para todos los miembros del hogar. Es una sociedad, también tienen por lo que entiendo, beneficios para las empresas que contratan a mujeres en etapa de crianza y a padres en etapa de crianza, de forma de tampoco aventajar porque también hay evidencia que muestra que las políticas que están destinadas solo a la mujer provocan desventajas a veces en el mercado laboral para este mismo grupo y terminan perjudicando a todas las mujeres, tengan crianza o no estén criando o no. Entonces también hacen muchas políticas para los hombres, de forma de que tengan mucha más presencia en los primeros años de vida de los niños. Y esto ha provocado que ellos lograron revertir la tasa de natalidad, también han aumentado el número de matrimonios de forma muy significativa, y el formar familia en ese país es una expectativa muy generalizada. Se están formando familias en etapas más tempranas que otros países en Europa, y ellos, ¿qué es lo que han observado? Han dicho, finalmente, este es un anhelo que tiene toda persona y que la sociedad no lo está cogiendo, pero si nosotros logramos conectar con él, vamos a lograr que la familia, que es algo tan natural en la sociedad, se desarrolle. Estamos en sociedades que han respondido a fines distintos a los de la familia, hemos tensionado a las personas, y por ende les estamos haciendo muy difícil el formarla, y ellos decidieron tocar esas teclas que dan seguridad y han tenido excelentes resultados. Entonces, experiencias como esas, también hay otros países como Polonia, hay muchos nuevas corrientes políticas que han intentado acoger esta nueva mirada y que creo que se puede estudiar para el caso particular de Chile, que de todas formas todas las políticas familiares tienen que ser muy conectadas con la realidad propia de cada país, no son cosas que se puedan importar totalmente. Pero es interesante ver cómo países han enfrentado este tema con seriedad y están logrando revertir una crisis que afecta a gran parte del mundo. El sexto punto es que debemos promover una vida social amistosa con familias y niños. Y esto yo creo que en la familia, o sea, en la sociedad chilena estamos muy al debe. No podemos repetir lo de la pandemia. En la pandemia los niños no tuvieron ni una prioridad. Fueron los primeros en salir del sistema educacional. Fue lo primero que se cerró, fue prácticamente lo último que se abrió. Las personas podían ir a comprar a un centro comercial, pero no podían ir a estudiar al colegio. Los niños no tuvieron ni una voz. Y eso refleja muy bien en qué estamos como país. Los niños primero, nada que ver, los niños fueron los últimos. Yo en ese momento estaba acá en Escocia, pero veía el contraste. Aquí lo primero
era cuándo entran los niños al colegio, los niños no tenían que hacer distanciamiento social porque no tenían riesgo. Lo primero que se decía era los niños pueden salir al jardín, pueden jugar, pueden ir al parque, porque les hace, para su salud mental es muy negativo que estén encerrados. En Chile la cantidad de problemas que me decían mis amigas que estaban con niños que en el estacionamiento los sacaban a correr en el edificio y la gente criticaba. O sea, estamos en una sociedad que necesita volver a repensar y a valorar a sus niños. El mismo Sename, que fue un escándalo todo lo que ocurrió, se denunció, etcétera, y pareciera que las cosas pueden pasar y no es mayor drama. Hoy en día hay muchos niños en Chile que están en extrema pobreza, las cifras han ido aumentando, tampoco veo una fuerte priorización de la política pública, de la clase política al respecto. Entonces tenemos sin dudas muchos desafíos que hacer y en esto todos tenemos un rol, porque todos somos parte de la sociedad, todos podemos acoger de manera distinta a las familias que están en etapa de crianza, si ustedes tienen empresas, si tienen oportunidades de vincularse con personas que están pasando por esta situación, si tienen empleados, etcétera, mujeres que se les enferma el hijo, en fin, necesitamos como sociedad también hacernos corresponsables de que Chile tiene que seguir en el futuro y para eso necesita nuevas generaciones. Y eso se está aminorando fuertemente. Entonces, ¿cómo logramos que este problema lo asumamos entre todos y tengamos una cultura que acoja a las familias? Y tenemos que tener mayores espacios públicos en las grandes ciudades, en Santiago. No hay mucho que hacer con los niños terminan yendo a los centros comerciales o viendo televisión porque tampoco se les ofrecen muchas más oportunidades, y además también en nuestro contacto cotidiano podemos sin duda colaborar más a que esto pase. A ver, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bueno, y conectado con lo anterior, el mercado laboral debe acoger a padres y madres. Y en esto hay diferentes políticas. Aquí les puse, es un extracto de un estudio de 30 países de las OECD que ven qué políticas contribuyen directamente particularmente al aumento de la tasa de natalidad, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, que gastar en beneficios para las familias, para el nacimiento, que tengan un bono por hijo, por ejemplo, tiene un efecto positivo, estadísticamente positivo en la tasa de natalidad. También tenemos que darles beneficios a las familias, cash benefits tienen también un impacto muy significativo en que las personas tengan hijos. En fin, pueden revisar, yo les puedo compartir después esta diapositiva y ver cómo distintas políticas que pueden ser consideradas en nuestro país pueden ayudarnos a salir un poco de esta crisis. ¿Ya? Particularmente en el tema del trabajo y de los incentivos para la mujer, el hecho de que hayan incentivos tributarios al trabajo part-time ayuda mucho a la tasa de empleo femenino. Y la tasa de empleo femenino es algo preocupante en nuestro país porque gran parte de las familias que logran salir de la pobreza lo hacen por la empleabilidad de la mujer. Y si es que nosotros no promovemos una mayor tasa de empleo, esto es algo mucho más difícil. Entonces, tenemos que observar este problema, contribuir a que más mujeres puedan trabajar, pero que la crianza nunca esté en desmedro de ello. Y para eso es clave la flexibilidad laboral y tenemos un mercado laboral muy rígido. Entonces, este asunto que genera, como se ve ahí, un impacto muy, 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 muy significativo, también podemos proyectarlo en la política pública, ¿ya? Voy a la siguiente diapositiva. Ya, y lo otro
es que hay que, dentro de toda esta política familiar, que son muchas dimensiones las que hemos ido tratando, tiene que haber una focalización en la primera infancia, es decir, los padres que están criando a niños pequeños, que primera infancia, bueno, podemos hablar, esto como que se ha ido extendiendo, pero de los 0 a los 3 años, hasta incluso que los niños tienen 6 años, tienen que tener un trato diferenciado porque es mucho más importante el impacto que se genera ahí que en los años posteriores de crianza. Todas las pautas de comportamiento, bueno, yo no soy psicóloga, soy socióloga, pero los psicólogos, muchos de ellos dicen de que ahí es cuando uno, por decirlo así, imprime o desarrolla, imprime el carácter del niño, no sé cómo decirlo, y por ende el hecho de que los padres puedan ser parte significativa de esos años es algo muy, muy relevante. En el Reino Unido, yo hablo mucho del Reino Unido porque es donde he estado los últimos casi 4 años, pero las políticas que ha tratado de desarrollar desde la reina, o sea, desde Westminster, es también el preguntarse si es relevante delegar o es lo mejor delegar en instituciones externas, en un nursery, en una sala cuna, el cuidado de los niños de forma completa, o si debiésemos pensar en cómo lograr que estos padres que tienen que estar presentes en la vida de esos niños puedan hacerlo, porque ese impacto es tan, tan importante para la sociedad que quizás debiésemos proteger mucho más esos espacios. Entonces este es un debate que es importante tener en nuestro país. Y aquí puse 2 proyectos de ley que muestran que vamos, en los últimos años hemos ido en la dirección contraria, o sea, se rechazó el proyecto de Sala Cuna Universal, que era un proyecto que buscaba que muchas más mujeres pudiesen acceder a la sala cuna. La mayoría de las mujeres en Chile no acceden a este beneficio. También teníamos el proyecto de kinder obligatorio, que fue una reforma constitucional que luego tenía que materializarse en un proyecto de ley y el proyecto de ley fue rechazado. Y esto justamente, este proyecto iba para que los niños tuviesen el impacto de la educación inicial en sus vidas de forma más universal, generalizada, y también terminó rechazándose. Entonces, como país tenemos aquí mucho que avanzar. También con respecto a otros grupos etarios se gasta muy poco en primera infancia. Si se aprueba la reforma de pensiones, en nuestro país se va a gastar muchísimo más en adultos mayores que en la primera infancia. O sea, es decir, comparado con los países OCDE, Chile va a gastar mucho más de su PIB en adultos mayores que otros países, que la mayoría de los países OCDE, y va a gastar mucho menos de su PIB que en la primera infancia que el promedio de países OCDE. Entonces, ahí tenemos un desbalance que debiésemos revertir porque las futuras generaciones es el futuro de nuestro país y ahí es donde se construye la comunidad también, es donde las familias proyectan el país. Perdonen que aquí tengo una alarma, no sé si la escuchan, ahí se cortó. Ya, y también hay otro punto que considerar, ya vamos casi terminando para no alargarme tanto. Tenemos que separar la política social de la política familiar. La política social tiene muchas veces una focalización o universalización, pero lo que busca es contribuir al desarrollo material, etcétera, de las familias más vulnerables, de que no caigan en la extrema pobreza, también ayudar a la clase media, hacer un soporte, etc. Pero en el caso de la política familiar tenemos que observarlo esto como un problema transversal, en los cuales toda persona que quiera formar familia en Chile necesita de un apoyo. Este apoyo, pues, yo no lo pienso solamente como algo que tenga que verse desde el aparato estatal, desde el Estado. Esto es algo que tenemos que cambiar como sociedad. Tenemos que tener muchas más organizaciones de la sociedad civil abocadas a esto. Tenemos que tener una cultura del trabajo mucho más consciente de este asunto. En fin, las mismas familias tienen que internalizar esto como un asunto relevante. Pero en cuanto a cuando se definen en el fondo las políticas sociales,
tenemos que tener de forma diferenciada lo que es la política familiar, de forma de que también, como les decía, toda persona en Chile tenga seguridad al formar una familia. Eso no quiere decir de que todas las políticas tengan que ser iguales para todos, porque las políticas, si el Estado puede contar con sistemas de información más desarrollados, etcétera, puede perfeccionar mucho más lo que le ofrece a cada grupo familiar. Bueno, y el 10.º punto es que es un asunto muy dejado de lado también, es el fortalecimiento de los vínculos familiares. Y esto es el fortalecimiento del matrimonio como institución, el que hoy día se han hecho estudios que logran predecir fuertemente qué familias pueden terminar en divorcio, cuáles no, cuáles son los por decir, factores socioambientales que hicieran eso, qué etapas son más complejas, que contribuyen a la ruptura de la familia. Entonces, si nosotros podemos contar con toda esta información como sociedad y saber a quiénes se les viene más difícil la cosa, por decirlo así, no existe nada, existe muy poco de apoyo a las familias para evitar que exista una ruptura familiar que afecta fuertemente a las personas que componen ese matrimonio como a los niños que son parte de esa familia. Entonces, existen programas, acá les puse, yo no los conozco en detalle, pero esto los prepararon investigadores que se dedicaron a estudiar el divorcio de muchos años en Estados Unidos y que se llaman Prepare y Enrich, que el Prepare es para las parejas que se van a casar o que necesitan herramientas en el fondo para tomar decisiones, y el Enrich es para quienes ya se casaron, quienes ya están formando familia, que puedan tener herramientas para ir perfeccionando esa relación. Entonces lo que hacen es capacitar a facilitadores que contribuyen en el fondo a esta como suerte de formación, mediación familiar que evita fuertemente el número de divorcios. Nosotros desde el aparato público no tenemos, por lo que yo he buscado, nada al respecto, muy poco. Y en general los programas están mucho más asociados a la salud mental. Entonces, aquí hay un desafío importante. Como sociedad, tenemos que preocuparnos de que las familias sean más fuertes, de que el formar familia sea algo enriquecedor, que no sea algo que termine cambiándose de un minuto a otro, sino que sea algo estable para las relaciones que se componen ahí, que son tan importantes. Y en eso se requiere de mayor apoyo, más instituciones que contribuyan a esto. Hay un gran espacio ahí por avanzar, y en cambio vemos que en Día de los Enamorados el registro civil destaca el número de divorcios que han habido en Chile. O sea, tenemos una pérdida de enfoque porque hemos privatizado el rol de la familia y hemos visto que tanto el tener hijos como el divorcio, etcétera, son asuntos privados, como son parte de la libertad individual, y que cada persona decide lo que hace por su futuro y que todo está bien. Y bueno, y si uno quiere separarse, que se separe, si se quiere casar con otro, que se case, o si quiere, en fin, como si nada tuviese un efecto en terceros. Entonces, también tenemos que lograr que exista mucha más concientización al respecto, y que exista un acompañamiento para quienes lo necesitan, de forma de que así no cometamos efectos que son irreparables. Ahora, no sé por qué no se me cambia la diapositiva. Muchas gracias. Esa era mi última. No, lo último que les quería decir, gracias por escucharme todo este tiempo, espero que les haya servido. Y que creo que todo esto que estamos conversando aquí y, en fin, muchos de los temas que traté requieren de un cambio muy grande, porque no se trata solamente de pensar, bueno, el día que alguien sensato ocupe un ministerio y pueda desarrollar una política al respecto, porque la verdad es que quienes ustedes y entre ustedes hay algunos que han trabajado en el gobierno saben lo difícil que es hacer cambios también desde el aparato público. Lamentablemente es súper complicado, es poco el tiempo. Entonces esto requiere de un compromiso global, un compromiso de cada uno por lograr que nuestro país sea un país donde
los chilenos quieran formar familia, quieran tener hijos, porque eso es lo que más va a generarles impacto y felicidad en sus vidas, y eso es bien llevado. Es una pena que hoy día todo este tema esté, por decirlo así, privatizado y esté además tratado como, si se meten a redes sociales, siempre la maternidad es una cosa como muchas veces algo terrible, que en fin, como que es una carga gigantesca, que nadie te lo dijo, pero que al final tu vida, por decirlo así, se fregó, y eso es algo que tenemos que abordar, porque no responde finalmente a lo que tantas personas anhelan, pero que sí hay muchos problemas que resolver y que atender, y considerar que yo creo que también las personas que piensan como nosotros no lo hemos hecho lo suficiente. Así que invitarlos a eso, a que nos comprometamos, y muchas gracias por su tiempo, y cualquier cosa que necesiten, les dejo mi correo, es mjwulf@accionrepublicana.cl. Un abrazo. Gracias por la invitación.